¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a ver el tema de trabajo y energía con fuerza variable. Anteriormente nosotros vimos que eh, cuando aplicamos una fuerza eh, constante a lo largo del desplazamiento eh, de una partícula a la cual aplicamos esa fuerza, encontramos que el trabajo eh, es igual, el trabajo total es igual al cambio en la energía cinética, ¿no? Ya eso fue lo que le llamamos el teorema de trabajo y energía, que está dado por esta expresión, ¿no? Entonces el trabajo total dijimos que es igual al cambio en la energía cinética, donde la energía cinética la definimos como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa o cómo podemos abordar problemas cuando la fuerza deja de ser constante? ¿Ok? Entonces, en estos casos, vamos a ver que los podemos analizar cuando tenemos sistemas con resortes eh, y, y, bueno, necesitamos encontrar expresiones que nos ayuden a resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces, la idea es, imagínense que tienen eh, un bloquecito, ¿no?, al cual le aplican una fuerza. En este caso puede ser a lo largo otra vez a lo largo del desplazamiento, pero ahora la diferencia va a ser que eh, en la posición inicial del desplazamiento va a tener una cierta magnitud de la fuerza, y al irnos desplazando esa fuerza puede ir aumentando, ¿no? De modo pues que durante todo el desplazamiento la fuerza vaya variando, ¿no? Entonces gráficamente nosotros podemos pensar en una cuestión así como esta, ¿no? O sea, esta misma del bloquecito. Entonces, en la posición inicial, o sea, en una gráfica de fuerzas contra desplazamientos, en la posición inicial del desplazamiento, la fuerza aplicada sobre el bloque sería, no sé, un F1X, ¿no? Y al irnos desplazando lo vamos aumentando de tal manera que al llegar al final del desplazamiento en la posición X2, la fuerza ahora tiene un valor de F2X, ¿no? Entonces lo mismo puede suceder si la fuerza disminuye, ¿no? Pero en este caso, bueno, estamos suponiendo que va aumentando, ¿no? Entonces, en el caso anterior nosotros dijimos que el trabajo era el área bajo la curva, ¿no? Pero en aquel caso esa fuerza era constante, por lo tanto la curva pues era una recta, ¿no? En este caso, si vamos, la curva tiene esta, esta forma, ¿no? Entonces, eh, pues el trabajo en principio sería el área bajo esta curva roja, ¿no? En el caso anterior también el trabajo era muy sencillo de calcular, ya que eh, por el hecho de que la fuerza es constante, pues nos quedaba simplemente eh, eh, un producto, pues, ¿no? De tener lado por lado, eh, y eso nos daba el trabajo total. Aquí, sin embargo, pues no podemos hacer eso, ¿no? Porque ya por, por, por la forma que tiene la fuerza, ¿no? Pero eh, aún así nosotros podemos aproximar, por ejemplo, el área de esta curva usando ese mismo acercamiento de hacer el producto de lado por lado, ¿no? Entonces, para eso, nosotros podemos agarrar la curva debajo de esta línea roja, ¿no? Y la cual la podemos dividir en muchos rectangulitos, ¿no? Donde cada rectangulito va a tener una cierta anchura y una cierta altura, ¿no? Entonces, esta es una aproximación porque, como podrán ver aquí, hay partes de la curva donde no está cubierta por los rectángulos, ¿no? Así como en esta parte, esta y esta. Pero eh, este proceso lo podemos ir refinando cada vez más, de tal manera que uh, la anchura, por ejemplo, de estos rectángulos sea muy pequeñita, de tal forma que nosotros podamos eh, llenar estos huecos que vemos aquí, ¿no? Entonces, a este método en el cálculo integral se le conoce como las sumas de Riemann, ¿no?
Entonces, eh, esas sumas de Riemann después eh, se convierten en integrales, ¿no? Entonces nosotros podemos aproximar eh, o aplicar el método de las sumas de Riemann eh, con, con rectángulos que estén por debajo de la curva o por encima de la curva, ¿no? Y en el límite, cuando estos rectángulos se vuelven muy pequeñitos, o sea, muy delgaditos, perdón, entonces decimos pues que el límite de esa anchura tiende a cero y ahí obtenemos eh, el área bajo esta curva roja, ¿no? Más o menos es la idea de, de cómo abordar esta parte del trabajo cuando la fuerza es variable, ¿no? Entonces nosotros eh, si nos creemos esa parte, pues, ¿no? Entonces resulta que yo voy a poder calcular el trabajo eh, que va a realizar esta fuerza variable como, pues, la suma de los productos de la fuerza por los desplazamientos, ¿no? O sea, voy a agarrar, por ejemplo, eh, voy a agarrar el trabajo que va a haber en esta sección, por así decirlo, ¿no? Entonces, el desplazamiento sería delta XA y la altura, o sea, la fuerza sería FXA, ¿no? Entonces, es lo que sería, por ejemplo, este primer término, ¿no? Y luego le tengo que sumar la contribución de la siguiente área, que sería FXB por la anchura, que sería delta XB, ¿no? Entonces sería este término, ¿no? Y así tendría que ir sumando cada una de estas contribuciones hasta llegar hasta el último rectangulito, ¿no? Y de esa forma tendría la aproximación del área bajo esta curva roja, ¿no? Pero entonces eso se puede volver un poco tedioso, ¿no? Y entonces, este, como les platicaba hace unos momentos, en el límite donde el número de segmentos se vuelve muy grande, ¿no? O sea, cuando tenemos muchos rectangulitos, ¿no? Entonces el ancho de estos segmentos se vuelve muy pequeño y la suma se convierte en un integral. Por lo tanto, nosotros podemos definir pues que el trabajo sea igual a la integral desde x1 hasta x2, ¿no? Donde x1 es la posición del desplazamiento inicial y x2 es la posición en desplazamiento al final de la fuerza por el diferencial de ella. ¿Okay? Entonces en este caso estamos restringiéndonos nosotros simplemente a una sola dirección, pero se puede generalizar para más direcciones, pero para nosotros hasta ahorita va a bastar con esta definición, ¿no? Y entonces eh, esta es la forma en que nosotros podemos calcular el trabajo cuando la fuerza eh, varía durante el desplazamiento, ¿no? Entonces, nosotros también podemos ver que en una gráfica de la fuerza, como las que teníamos, ¿no? O sea, en función de la posición, el trabajo realizado por esta fuerza está representado por el área bajo la curva entre la posición inicial y final, ¿no? O sea, esto que teníamos aquí, ¿no? Más o menos. Entonces, integral representaría, por ejemplo, esta área bajo esta curva roja, ¿ok? Ahora, para ver si esta definición funciona, podemos ver el caso especial cuando la fuerza es constante, ¿no? Entonces nosotros sabemos que cuando yo tengo una cantidad constante dentro de una integral, la puedo poner afuera de la integral, ¿no? Porque no va a depender del integral. Entonces, en ese caso, nosotros podemos poner la fuerza en la parte eh, afuera de la integral y nos quedaría pues que el trabajo sería igual a la fuerza, porque es una constante, sería un número pues de la integral de x1 a x2, diferencial de x, o sea que nomás tengo que integrar el diferencial de x y esta integral del diferencial es igual a la variable del diferencial que nosotros tengamos, en este caso pues sería este diferencial de x se refiere pues a los desplazamientos, ¿no? Entonces la integral me quedaría x, la tengo que evaluar en el límite superior y le tengo que restar la función evaluada en el límite inferior. Por lo tanto, esta expresión finalmente me quedaría como f de x que multiplica x2 menos x1 y pues recordamos que x2 menos x1 no es más que el desplazamiento, ¿no? Entonces el trabajo
para una fuerza constante, usando esta definición 95, nos da como resultado que es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento, que era lo que definimos desde un principio de este tema, ¿no? Entonces es una expresión pues que ya habíamos obtenido y la obtuvimos desde aquí, ¿no? Fue la primera que definimos. Ok, entonces este es el trabajo cuando, o esta es la forma de calcular el trabajo cuando la fuerza es variable durante el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, ahora también podemos extender eh, este análisis a un ejemplo más concreto, y esto eh, sucede, o sea, el fenómeno este de que la fuerza varíe durante el desplazamiento lo podemos ver en sistemas donde están involucrados resortes, ¿no? Ya sea que el resorte se comprima o se estire. Y entonces, eh, esto se va a cumplir siempre y cuando al estirar o comprimir un resorte no lo deformemos, ¿no? Entonces, la fuerza pues que experimenta un resorte, perdón, a ser comprimido o estirado, se le conoce como la ley de Hooke, ¿no? Y esa ley nos dice pues que la fuerza es igual a K por X, ¿no? Donde esta K es una constante de fuerza o del resorte, se le conoce, ¿no? O sea, la constante esta tiene que ver básicamente con el material que está hecho el resorte, y X es el desplazamiento que sufre el resorte, ya sea que se comprima o se estire, ¿no? Entonces, esta ecuación 97 pues nos dice que la fuerza aplicada a, a un resorte por el lado derecho, por ejemplo, ¿no? Es directamente proporcional al desplazamiento, ¿no? Entonces, es lo que nos dice esta relación, ¿no? La fuerza es directamente proporcional al desplazamiento que sufre el resorte, ¿no? Y, como les decía, se conoce como la ley de Hooke, ¿ok? Entonces, si esta es la fuerza que experimenta un resorte, pues podemos calcular, por ejemplo, el trabajo que nos tomaría, por ejemplo, estirar o comprimir un resorte, ¿no? Entonces, imagínense que tienen una situación como como la aquí de la figura, ¿no? Tienes un resorte atado a una pared o a, o a otra cosa que esté fija, ¿no? Y entonces nosotros vamos a decir que el resorte va a estar en su longitud natural cuando éste no sea ni estirado ni comprimido, ¿ok? Y entonces nosotros vamos a decir pues que cuando el resorte está en su longitud natural, vamos a fijar esa posición como x igual a 0, y si nosotros estiramos, por ejemplo, el resorte a partir de esa posición, pues entonces vamos a tener que aplicar una fuerza que sea igual a la constante de fuerza o a la constante del resorte por el desplazamiento que le estamos causando al, al resorte, ¿ok? Y entonces aquí pues lo que estamos diciendo, o si queremos representar gráficamente esta situación, lo que tendríamos es una gráfica como de esta forma, ¿no? Estamos graficando fuerzas contra desplazamientos. Entonces en el origen, o sea, cuando el resorte no está ni comprimido ni estirado, la posición dijimos que es x igual a 0, y al aplicar la fuerza, pues es una fuerza que va a ir aumentando conforme el desplazamiento del resorte se lleva a cabo. Y entonces el trabajo en principio pues tiene que ser el área bajo esta curva, ¿ok? Entonces nosotros, si al desplazamiento le llamamos x mayúscula, y al final del desplazamiento nosotros decimos pues que la fuerza aplicada fue
de K por X mayúscula, entonces el área bajo esta curva, si nos damos cuenta, pues es un triángulo rectángulo, tendría que ser un medio de base por altura, ¿no? En este caso la base es X, la altura es K por X, entonces el trabajo me tendría que dar como X por K por X sobre 2, que sería como un medio de KX cuadrado, ¿no? Y entonces, si nosotros pues metemos eh, lo que vale la fuerza en nuestra definición del trabajo por una fuerza variable supuesta, ¿no? Tendríamos que el trabajo es igual a la integral desde 0 hasta x, ¿no? Porque estamos diciendo que en x igual a 0 el resorte no está estirado, y voy a integrar hasta la posición final, que es el desplazamiento eh, que va a sufrir el resorte de la fuerza diferencial de x, ¿no? Entonces en este caso la fuerza vale k por x, entonces me quedaría la integral desde 0 hasta x de k por x de x, la k es una constante, la puedo poner afuera de la integral y simplemente integrar x de x. Esta integral es una integral directa, ¿no? Que viene en las tablas de integración, o que es de las básicas pues en el cálculo integral, y nos dice que la integral de una x por el de x es igual a x cuadrada sobre 2. Al evaluar la integral en el límite superior, pues me va a quedar un medio de kx al cuadrado, y le resto eh, la función evaluada en el límite inferior, pero en este caso como es 0 el límite inferior, pues simplemente nomás nos queda este término, ¿no? Que era el que les había platicado que nos tenía que quedar, ¿no? Es un medio de kx cuadrado, ¿ok? Y entonces nosotros eh, podemos obtener una expresión un poquito más general, en el sentido de que puedo obtener el trabajo pues de estirar el resorte de una posición x1 hasta una posición x2, ¿no? Entonces en este caso la integral la tendría que realizar ya desde el límite inferior, que sería x1, hasta el límite superior, que sería x2, de f de x, pero pues la fuerza sabemos que para un resorte es k por x, entonces en este caso la fuerza, digo, perdón, el trabajo que tendría que aplicar sobre el resorte para estirarlo desde una posición x1 hasta una posición x2 sería igual a un medio de kx2 al cuadrado menos un medio de kx1 al cuadrado. ¿Ok? Y entonces gráficamente se representaría más o menos como el área bajo esta curva, ¿no? Bajo la línea roja continua que está aquí, ¿no? Toda esta área sombreada es el trabajo que tendría que realizar para estirar el resorte de una posición x1 inicial hasta una posición x2 final, ¿no? Entonces, esta expresión, pues la 99, es el trabajo que yo necesito realizar para estirar un resorte. ¿Okay? Ahora, en muchos de los problemas, lo que nosotros vamos a ocupar no es el trabajo que me cuesta estirar un resorte, sino encontrar el trabajo que el resorte efectúa sobre el agente o sobre la fuerza que lo está eh, estirando, comprimiendo, ¿no? Entonces, en ese caso, si nosotros ya sabemos, ¿no? O sea, aquí, si se fijan, ¿no? Para estirar el resorte, pues llega alguien, le aplica una fuerza y estira el resorte, ¿no? Entonces nosotros podríamos encontrar cuál es el trabajo que el resorte está haciendo sobre la mano que lo está estirando, ¿no? ¿Y cómo lo podemos encontrar? Pues simplemente eh, invocando la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la tercera ley de Newton nos dice que si tengo dos objetos A y B, el objeto A ejerce una fuerza sobre el objeto B y el objeto B va a ejercer una fuerza sobre el objeto A con la misma magnitud pero en sentido contrario, ¿no? Y entonces precisamente esa situación la tenemos aquí, ¿no? Uno de estos objetos, bueno, el objeto uno sería el resorte y el otro sería la mano que lo estira, ¿no? Por ejemplo. Entonces,
Si se cumple la tercera ley de Newton, nosotros podemos decir que el trabajo realizado por un resorte tiene que ser igual al negativo de este trabajo, ¿no? Porque si este trabajo es el trabajo que se realiza para estirar un resorte, entonces por la tercera ley de Newton, el negativo de este trabajo tiene que ser el trabajo realizado por el resorte. Y entonces, pues simplemente eh, agarramos esa expresión, le ponemos el signo negativo correspondiente, por lo tanto, pues el trabajo que va a realizar el resorte tiene que ser igual a un medio de kx1 al cuadrado menos un medio de kx2 al cuadrado, ¿no? Y pues ya tenemos el trabajo que realiza eh, un resorte. ¿Okay? Entonces esto es muy importante, jóvenes. Entonces, que se les quede bien grabado. ¿Okay? Entonces, pues esta sería eh, la parte del trabajo y energía, ¿no? Y en unos videos subsecuentes vamos a ver aplicaciones de, de todos estos conceptos. Nos vemos la próxima.